Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos contentos aquí en la casa del Señor este primer domingo del año 2026. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Igualmente les deseamos que empiecen un año 2026 con la bendición del Señor, todos nuestros hermanos, y al familiar y amigo que nos escucha también. Sigue la invitación en pie. Jesucristo dice: abre tu corazón, yo estoy a la puerta y llamo. Y Él mismo en su palabra nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino Él, por mí, Hijo Jesús. Entonces, tienes esta invitación y estás a tiempo. El Señor te extiende su mano hoy. Mañana no sabemos lo que va a pasar. Entonces, tienes una nueva oportunidad en este 2026, familiar, amigo que nos escucha, personas que están sumidas en tantos conflictos. Pídale a Dios la dirección, acérquese al Señor, que puede hacer posible cosas imposibles y que solamente pueden llegar a los pies de Él y reconocer que son pecadores para poder entrar a esa vida en Jesús. Si el Señor te lava de toda esa maldad, eres nueva criatura en Cristo Jesús si te arrepientes verdaderamente de tu vida pasada. Estás a tiempo, puedes hacerlo. Sí, hermanos, tenemos el privilegio, la gran alegría de poder ser llamados hijos de Dios, porque un día le recibimos en nuestros corazones y desde ahí seguimos en pos de nuestro Señor Jesús. Y cada día, al despertar, debemos dar gracias por esta salvación tan grande. No hay forma de pagar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿Cómo le damos gracias? Alabándole. Debemos estar en el servicio para alabarle, para glorificarle cada domingo, pero deben hacerlo algo especial también, hermanos. Glorificarles en su vida día a día, en el momento que tú puedas, ahí en tu mente, ahí está el Señor siempre dirigiendo nuestras vidas y dándonos la fortaleza que necesitamos. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Amén. Pues bien, hoy día tenemos la primera alabanza de este domingo del 2026 que dice: el Señor es mi pastor. ¡Qué hermoso! Todos los creyentes simbolizamos las ovejitas del Señor. ¿Quién es nuestro pastor? Jesús. Él nos lleva siempre por los lugares que va a ir preparando para nosotros y nos guía. Encomendemos nuestras vidas a ese Señor y digámosle: Señor Jesús, eres mi buen pastor. ¿Nos acompaña? El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto
faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me Buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chopaca los saluda en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, primer domingo del 2026. También saludamos a nuestros amigos, hermanos en la fe y seguidores a través de las redes sociales. La prédica de este domingo titula Una genealogía inesperada, cuando Dios escribe historias con nombres reales. Cuando abrimos los Evangelios, allí en el primer libro del Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 1, solemos buscar palabras que inspiran, milagros que asombran o de repente promesas que nos consuelen o nos den aliento. Sin embargo, el Evangelio no empieza con una promesa directa, sino que inicia la historia de Jesús de una manera poco esperada, con una relación de nombres. Nombres de hombres y mujeres reales, con aciertos, cosas que hicieron bien, pero también con fracasos, es decir, con cosas que hicieron mal, con luces o con sombras. Esta genealogía de Jesús nos recuerda que la gracia de Dios no se desarrolla en escenarios ideales, sino en medio de historias humanas concretas. Aquí vamos a descubrir que Dios no descarta vidas rotas, sino que redime nuestros corazones para cumplir su propósito eterno en Cristo. El pasaje que vamos a leer hoy, tomado de los Evangelios, lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Y esto van a ver ustedes que no es un simple registro familiar. No se trata solamente de los antepasados, del abuelo, del bisabuelo de Jesús, sino es en realidad una proclamación teológica, porque nos está indicando que Jesús entró en la historia humana a través de un linaje, es decir, de la serie de sus antepasados, que estaban marcados por promesas, pero también por caídas y a la vez por restauración. Cada nombre que vamos a leer hoy
apunta hacia un propósito o una verdad mayor, que Dios gobierna la historia, su gracia avanza generación tras generación hasta culminar en Cristo. Entonces, vayamos a nuestras Biblias, abran sus Biblias y revisemos Mateo 1, versículos del 1 al 17. La palabra nos dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Ven aquí una lista de los antepasados de Jesús. Como son nombres hebreos, de repente algunos de estos nombres suenan un poquito extraños para nuestra audición. Pero vayamos a ver, tratando de vincularlo con una ilustración. Cuando ustedes se presentan a algún tipo de trabajo y tienen que armar su currículum vitae, u hoja de vida, lo hacen de la manera más presentable posible. Y no solamente hablo en la forma en cómo le colocan la foto, de repente incluso hasta editado con ChatGPT, o los títulos, subtítulos que pueden ponerle allí en su currículum, sino me refiero al contenido. Cuando alguien arma su currículum, no va a poner los fracasos. No vas a poner allí en tu currículum que me equivoqué en esto, que aquí caí, aquí decepcioné a mi familia, aquí decepcioné al jefe, me denunciaron por esto. No vas a poner eso en tu currículum, ¿sí o no? Selecciona lo mejor, tus grados, tus cursos, tus logros, hasta que incluso he visto currículums que le dieron un diploma por haber sido el mejor chef en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero Dios presenta aquí a su Hijo al mundo y no entrega un currículum editado o un currículum maquillado. Dios en la Biblia presenta el currículum completo sin ninguna censura. Incluye nombres de historia que son difíciles, pasados incómodos, incluso personas que tomaron decisiones torcidas. Y lo vamos a ver ahora cuando revisemos esta genealogía. Y van a ver a lo que me refiero, o van a escuchar a lo que me refiero. Porque aquí Mateo 1 nos está mostrando que Dios no se avergüenza de trabajar con personas reales. ¿Y eso por qué? Porque Dios obra en nosotros a través de su gracia. Vamos a ver algunos aspectos entonces, a través de algunas lecciones que quiero compartir con ustedes hoy. Y la primera es una genealogía que sorprende. Dios no empieza donde esperaríamos. Cuando abrimos el Evangelio, acabamos de abrir el Evangelio en su primera página, en este libro de Mateo, y nuestra expectativa natural, es decir, lo que esperaríamos,
sería encontrar un relato o una narración gloriosa, bonita, espectacular. Como por ejemplo, ángeles que vienen desde el cielo para ver cómo está naciendo Jesús. Prodigios extraordinarios, milagros o una proclamación majestuosa del Mesías. Sin embargo, aquí el Evangelio está comenzando con algo que, para muchos lectores, puede resultar anticlimático. Está empezando con una genealogía. Y como vamos a ver, no es una genealogía tan bonita que digamos. Porque es una lista de nombres, algunos como hemos visto difíciles de pronunciar, otros aparentemente irrelevantes o que ni siquiera sabemos quiénes son. Pero justamente ahí está la primera gran sorpresa del texto de los Evangelios. Porque Mateo nos está aquí confrontando desde el inicio con una verdad profunda. Dios no actúa de acuerdo a nuestras expectativas humanas. Nosotros solemos empezar o queremos siempre tener una historia que inicie con algo espectacular. Pero Dios empieza aquí por lo histórico. Nosotros muchas veces buscamos lo extraordinario, pero Dios inicia o comienza la historia de gracia con lo ordinario, con lo común. Antes de mostrar aquí en la palabra lo que Jesús hizo, antes de presentar allí los milagros que nuestro Señor hizo, el Evangelio nos muestra de dónde vino Jesús, de acuerdo a la carne, en su humanidad. Y esto no es un detalle menor, sino que es una declaración teológica poderosa, porque nos está diciendo que el Hijo de Dios entró plenamente en la historia humana. Para el mundo judío del primer siglo, estamos hablando de hace 21 siglos, casi 2100 años atrás, la genealogía o la lista de todos tus antepasados tenía un valor legal y valor teológico. Muchos, por ejemplo, de los que vivimos aquí en Chupaca, mantenemos cierto orgullo, digámoslo así, de ser descendientes de los pobladores que enfrentaron y defendieron aquí a Chupaca en la guerra contra Chile. Por ejemplo, mi tatarabuelo murió en la batalla de Carato, el 19 de abril de 1892. Entonces, esta genealogía establece identidad, pertenencia y herencia. Tú puedes decir, por ejemplo, por ahí, yo soy descendiente de un príncipe de Arabia, puede ser por ahí, ¿no? Y tú te pones orgulloso de tu linaje, ¿no? De tu antepasado. Pero, ¿y qué pasaría si tu antepasado fuera un ratero? ¿Estarías orgulloso de que tu antepasado fuera un ratero? Quedaron callados. Miren lo que va a pasar con lo que nos va a explicar Mateo. Mateo deja en claro que, desde el primer versículo, el Jesús que aparece, no aparece de la nada. Él ha sido insertado en una historia real, en una genealogía humana real, concreta, a través de muchas generaciones. Pero acá también nos está mostrando que Dios no improvisa su plan de salvación, lo desarrolla pacientemente a lo largo del tiempo. Pero, y aquí está lo sorprendente, y aquí está la ilustración que les hice de que fueran descendientes de un príncipe o descendientes de un ratero. Lo sorprendente es que no solo está mostrando aquí la genealogía, sino que vamos a ver qué tipo de genealogía fue. Mateo aquí no presenta, nuevamente, Mateo no presenta un linaje o una lista de antepasados que sea idealizado. No elimina nombres incómodos. No pule la historia para hacerla más presentable, para hacerla más bonita. Allí, en esta genealogía, vamos a encontrar patriarcas que tuvieron debilidades, reyes que cayeron en pecado, personas que tuvieron una vida que está muy alejado de lo ejemplar de acuerdo a los estándares religiosos. Esto rompe la lógica humana, porque sabemos o nosotros solemos pensar que Dios obra a través de personas completamente dignas. Pensamos que Dios obra a través de personas que no tienen ningún solo pecado, personas que están completamente limpias en su pasado.
Pero vamos a ver que en la genealogía de Jesús se demuestra todo lo contrario. Aquí vamos a aparecer y vamos a aprender aquí entonces en estas historias lecciones acerca de la gracia. Porque Dios no empieza con la perfección humana, sino con su fidelidad divina. El Evangelio no abre su relato diciendo estos fueron los hombres, los mejores hombres o las mejores mujeres, sino esta es la historia real por el cual Dios trajo al Salvador. Y aquí el mensaje implícito es claro. El plan de Dios no depende de que las personas no cometan pecado, sino del propósito soberano de su gracia sobre nuestras vidas. La genealogía de Cristo también nos enseña que Dios no tiene prisa por saltar procesos. Cada generación cuenta. Cada nombre representa una etapa, una historia, un eslabón en esa cadena de la historia de la humanidad. Aunque para nosotros de repente algunos de estos nombres no suenen tanto, no los conocemos a todos, formaron parte del plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Incluso cuando la historia parece desviarse, Dios sigue conduciendo cada curso de nuestra vida hacia su propósito. Pastoralmente, este punto es profundamente alentador para nosotros. Muchos creyentes piensan que Dios empieza a obrar en nuestras vidas cuando todo está arreglado, cuando todo está ordenado, cuando tenemos todos los bienes ok, cuando estamos completamente sanos, etc. Pero muchas veces Dios obra en nosotros en medio de la inestabilidad. Mateo 1 nos está diciendo justamente que Dios empieza donde estamos, no donde queremos estar. Él entra muchas veces en nuestra historia cuando esta historia está compleja, es imperfecta y muchas veces cuando nuestra historia de vida está rota. Así vamos a ver entonces que desde el primer capítulo de los Evangelios se nos está anunciando una buena noticia y a la vez poderosa. Si Dios comenzó la historia de la salvación con una genealogía humana imperfecta, entonces nuestra historia, con todo lo que arrastramos, con todos tus pecados, con todas tus fallas, con todas tus caídas, no está fuera del alcance de la gracia de Dios. Y aquí vamos a ver entonces que este relato es esperanza para nosotros. Y esto nos lleva a la segunda lección. Una genealogía honesta. La gracia no borra el pasado, sino que lo redime. Ya hemos leído Mateo 1, del 1 al 17, y hemos visto varios nombres. En especial hemos visto ahí nombres de mujeres. Al leer con atención Mateo del 1 al 17, vamos a descubrir una genealogía de Jesús que no solamente es sorprendente, sino que es una genealogía profundamente honesta. Y si tú has leído toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, has podido reconocer algunos nombres y conoces su historia. Pero si no la conoces, lo vamos a recordar o lo vas a aprender en esta mañana durante la prédica. Aquí Dios no está editando esta historia para hacerla más respetable o más pasable. No elimina nombres incómodos, no silencia episodios vergonzosos. La genealogía de Jesús expone la realidad humana para resaltar una verdad central del Evangelio. La gracia no borra tu pecado. Mejor dicho, la gracia no borra tu pasado. Borra tu pecado, pero no borra tu pasado, pero sí redime o restablece tu vida. Entre los nombres que se mencionan aquí aparecen figuras que, de acuerdo a una perspectiva religiosa estricta, habrían sido consideradas inapropiadas, es decir, no deberían estar ahí porque serían causa de vergüenza para un linaje santo. ¿Cómo podría esperarse de repente, por ejemplo, que Jesús descienda de una prostituta? Y sí, es cierto lo que dije. Mateo incluye deliberadamente a mujeres cuya historia estuvo marcada por situaciones muy complejas. No para que glorifique el pecado, sino para magnificar la gracia. Por ejemplo, dentro de los nombres que hemos visto allí en Mateo del 1 al 17, está Tamar. ¿Quién era Tamar? Tamar
es una de las esposas del hijo de Judá. Judá era hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Acuérdense. Ella fue injustamente privada de protección y descendencia por parte de Judá y su familia. Recuerden ustedes que Tamar estuvo casada con el primer hijo de Judá, pero como este hijo de Judá era malo, Dios lo mató. Pasó entonces a ser esposa del segundo hijo de Judá. Como este segundo hijo de Judá también era malo, Dios también lo mató. Ahora, quedaba el tercer hijo, pero todavía era chiquillo. Ahora, Tamar tenía que esperar todavía hasta que el chiquillo desarrolle y se case con Tamar. Pero Judá dijo, no, seguro que si se casa con mi hijo, él también se va a morir. Entonces le negó el derecho. Y era un derecho legal de Israel en ese tiempo. Entonces, ¿qué hizo Tamar? Para no quedar sin protección legal. En un acto desesperado, Tamar se hizo pasar por prostituta. No era prostituta, se hizo pasar por prostituta y lo voy a decir claro, no creo que nos censuren en el YouTube. Se acostó con su ex suegro y quedó embarazada de su ex suegro y tuvo 2 hijos. El texto bíblico lo dice ahí bien claro en Génesis. Vayan a Génesis y ahí van a encontrar la historia completa. Miren aquí que el texto no está justificando el engaño, pero sí está exponiendo la negligencia que fue producida por el pecado de Judá, quien finalmente reconoció su culpa. Y Tamar está apareciendo aquí en la genealogía de Cristo, y no muestra que Dios está ignorando el pecado. Dios acá está mostrando que Tamar y Judá cometieron pecado, pero tampoco descarta a estas personas dentro de la genealogía de Cristo. Vamos a otro caso, que también está allí en la genealogía de Jesús, en Mateo del 1 al 17. Rahab. ¿Quién era Rahab? Rahab es identificada explícitamente en el libro de Josué y Jueces como una prostituta que habitaba en la ciudad de Jericó. Una ciudad que estaba sujeta a juicio y que luego fue conquistada por Josué. Ustedes se acuerdan la historia, que se cayeron los muros de Jericó. Su pasado era público. Todo el mundo la conocía que ella hacía esas cosas. Sin embargo, Rahab creyó en Dios. Y ella y su familia fueron los únicos sobrevivientes de la caída del muro de Jericó. Ella arriesgó su vida por la fe en Dios y fue contada dentro del pacto. La gracia no negó quién había sido Rahab. La Biblia lo dice que ella era tal y tal cosa, pero ella transformó radicalmente su vida por confiar en el Señor. En la historia también aparece Ruth. Ruth no era israelita, Ruth era moabita, una gentil. A los israelitas se les prohibía casarse con una gentil. ¿No es cierto? Ella aún así se había casado con un israelita, pero quedó viuda y se quedó sola con su suegra Noemí, pero quedó sin derechos dentro del pueblo de Israel porque estaba viuda. Desde una perspectiva religiosa en ese tiempo, ella estaba fuera del pacto, no merecía ningún derecho, pero por su fe sencilla y su lealtad a Dios, la condujeron a ser parte del linaje mesiánico y se casó con Booz. La gracia de Dios cruzó fronteras étnicas y culturales. Una no israelita, es decir, una gentil, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, ingresó a los antepasados de Jesús. Mateo también menciona a la mujer de Urías. ¿Y quién era la mujer de Urías? ¿No se acuerdan quién era la mujer de Urías? ¿Cómo se llamaba? Betsabé. ¿Y quién era Betsabé? La chica a la que David vio bañándose ahí, y ya ustedes conocen toda la historia. Acá no se oculta el contexto del adulterio que cometió David, David y Betsabé.
que marcó toda la historia de David, ustedes recuerdan. El pecado acá no fue minimizado, pero tampoco tuvo la última palabra. ¿Y quién fue? Porque el primer hijo de Betsabé por ese pecado murió. ¿Quién fue el hijo de Betsabé con David? Salomón. ¿Y quién fue Salomón? El rey más sabio de toda la historia de Israel. Miren cómo pudo redimir Dios esa historia y convertir también a Betsabé, que estuvo en pecado con David, de todas maneras dentro del linaje de Jesús, y no lo ocultó, sino que lo puso ahí completito, su mención o su cita dentro de la genealogía de Mateo. Ahora, a estos nombres, no se escapa, acá dice, pero pastor, solamente está mencionando las chicas. No. Ahí también menciona, después de esa historia, menciona un montón de reyes, ¿sí o no? Esos reyes también fueron recontra pecadores. Si ustedes van a la historia, en los libros de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, van a ver que la mayoría de estos reyes, ¿cómo dice Dios? Pero hacían lo malo ante los ojos de Dios, dice así la historia. A estos nombres entonces de estas chicas, de estas mujeres, se añaden también nombres de reyes infieles, generaciones que fueron marcadas por la desobediencia y decisiones equivocadas, incluso blasfemia contra Dios, por lo cual Dios permitió que Babilonia conquistara a Israel y fueran enviados al exilio. Mateo entonces aquí no nos presenta una galería de hombres que son completamente morales, sino historias reales, rotas, pero sin embargo fueron historias redimidas. Pastoralmente esta genealogía confronta con una idea muy arraigada, que Dios solamente usa a personas que tienen un pasado limpio. Eso es mentira. Dios usa también a personas que tienen un pasado pecaminoso. Dios también puede usar a personas que han tenido una vida rota, pero Dios los transforma para ser usados por Él. Dios entonces no reescribe los hechos, pero sí redime su significado. Dios no va a borrar nuestra historia, pero nos va a transformar en un medio para su gracia. Así, antes de que Jesús pronuncie una sola palabra aquí en los evangelios, la genealogía de Cristo ya está predicando acerca del evangelio. Cristo vino de una línea humana imperfecta, porque vino precisamente a salvar a nosotros los hombres que somos imperfectos. Si Dios incluyó estas historias en el linaje de su Hijo, entonces ninguna vida está fuera del alcance de la gracia. La tercera lección, una genealogía dirigida. Dios gobierna la historia generación tras generación. Hemos visto aquí en esta genealogía de Mateo 1, del 1 al 17, una acumulación de nombres, pero esta acumulación no es aleatoria, no es al azar. Dentro de cada generación hay una dirección clara y una mano soberana que dirige la historia. Mateo está aquí estructurando su genealogía o linaje de Jesús en 3 bloques bien definidos, mostrando que, aún en medio de este desorden humano, Dios gobierna cada uno de los acontecimientos. Y lo marca bien claro, ¿no? Desde Abraham hasta David, desde David hasta el exilio, al exilio a Babilonia, y desde el exilio a Babilonia hasta Cristo. 14 generaciones en cada una de esas. Hay momentos donde se puede evidenciar un avance, hay épocas de decadencia, hay temporadas de silencio, pero en ninguno de los puntos de esa historia Dios ha perdido el control. Aunque las generaciones cambian, aunque las generaciones cayeron, hay generaciones o hay personas que sí fueron obedientes, igual todo permanece dentro del plan de Dios. Y este orden revela que Dios no actúa sobre eventos históricos puntuales, sino que gobierna en procesos largos. Muchas veces nosotros, los seres humanos, vemos únicamente fragmentos puntuales de nuestra vida. Crisis, fracaso, etc. Dios, en cambio, ve la historia completa.
Aquí en la historia de Israel, incluso el exilio o la conquista de Israel por Babilonia representaba un juicio y una aparente derrota, se convertía en un puente para la restauración. Lo que parecía de repente en ese tiempo el final del pueblo de Israel, Dios lo usó como parte de su camino hacia el cumplimiento de su promesa, la promesa del Mesías. Esta genealogía también nos enseña que Dios trabaja a través del tiempo, pero no trabaja a la velocidad que nosotros esperamos. Pasaron siglos desde Abraham hasta Cristo. Generaciones que no vieron el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, pero que confiaron en su promesa. La fidelidad de Dios no depende de los resultados inmediatos, sino del carácter interno, del carácter eterno. Lo mismo para tu vida. Si ustedes recuerdan, ¿cuántos años tuvo que esperar Abraham para que naciera su hijo Isaac? Más o menos, por lo menos unos 10 años. ¿Y cuántos años tenía Abraham cuando tuvo a su hijo Isaac? 100. ¿Y cuántos años tenía su esposa Sara? No era una chibola o una jovencita. Disculpando la expresión, chibola significa joven en el español peruano. Era una señora de 90 años. A los 90 años, Sara tuvo a su hijo Isaac. Y a veces nosotros, los humanos del siglo XXI, estamos desesperados porque no se cumple nuestro proyecto en un mes. ¿No es cierto? David, ¿cuánto tiempo esperó para que fuera rey? ¿A los cuántos años fue ungido como rey por Samuel? Más o menos cuando era adolescente, unos 15 años. ¿Y cuándo se convirtió en rey? A los 30. ¿Cuántos años esperó? 15. Entonces vean, hermanos, las promesas que Dios nos hace. Disculpen a nuestra audiencia, tengo acá a mi sobrinita un ratito. Ya. A ver, ven. Bueno, les presento a mi sobrinita que vino un ratito acá a saludarme al púlpito. Pero ella va a tener que volver a la escuela. Ya. Que es de mí, no importa. A ver, ven con tu mano. Conversábamos, volviendo a la prédica, la promesa de Dios entonces tarda en su tiempo el cumplimiento de nuestras vidas. Pastoralmente este punto es profundamente consolador. Hay creyentes que sienten que su vida es solo una nota al pie de página de nuestra existencia. Una generación insignificante para nosotros. Pero Mateo 1 nos está recordando que ninguna vida es irrelevante para Dios. Cada generación cumple un propósito, aunque no siempre es comprendido. Así, esta genealogía nos ayuda o nos invita a confiar. Aunque no entendamos todo lo que ocurre, Dios sigue escribiendo la historia. Él no abandona su obra, nos restaura sin equivocarse. Generación tras generación, la gracia de Dios avanzó a lo largo de la historia de Israel hasta culminar en la venida de Cristo, el cumplimiento de todas sus obras perfectas. Vamos ahora a la cuarta lección, una genealogía que apunta a Cristo. Jesús es el centro, no los hombres. Después de haber visto todo este recorrido de este listado de nombres, generaciones, luces, sombras, Mateo nos conduce al verdadero propósito de esta genealogía: Jesucristo. La lista no existe para exaltar el nombre de Abraham o a David, ni a ninguno de los personajes que hemos visto acá. Todos los nombres con su carga apuntan hacia uno solo, al nombre de nuestro Señor Jesucristo. La genealogía no termina aquí con un linaje, culmina con una persona. Jesús es el centro. Los nombres de todas las personas que hemos visto solamente fueron el camino hacia Cristo.
Aquí, desde el inicio, Mateo está declarando que la genealogía de Cristo, la genealogía del Mesías, está marcada por personas que eran realmente humanos. No eran perfectos, pero sí fueron redimidos. Todo lo anterior encuentra sentido únicamente en nuestro Señor Jesús. Abraham representó la promesa, David representó el reino, el exilio representa la ruina humana por el pecado, pero Cristo es el cumplimiento, la restauración, la esperanza definitiva. Sin Él, la genealogía sería solo la crónica incompleta. Con Cristo, todo se convierte o se centra en el Evangelio. Aquí aparece una verdad profundamente cristocéntrica. Jesús no vino solo a nacer dentro de nuestra genealogía humana, sino a redimirla desde adentro. La encarnación no fue un acto simbólico ni distante. El Hijo de Dios se asumió su vida en carne real, historia real y una humanidad marcada por sus antepasados pecadores, pero Él no pecó, para así poder salvar a nosotros, seres humanos reales. Al entrar en este linaje, Jesús se identificó plenamente con nuestra condición humana. La genealogía afirma entonces que la salvación no ocurre desde fuera de la historia, sino desde adentro. Dios no gritó salvación desde el cielo, descendió a nuestra realidad. Jesús heredó un linaje humano para poder representar legítimamente a la humanidad. Por eso su encarnación es esencial para nuestra salvación. Solo así, haciéndose hombre, podía ser nuestro sustituto. Solo siendo Dios, puede ser nuestro Salvador. Cada nombre previo apunta a la obra redentora. Abraham no fue el Salvador, necesitaba uno. David no fue el rey definitivo, falló y murió. Los descendientes del exilio no trajeron una restauración plena. Todos esperaban algo mayor. Cristo fue ese algo mayor. En Él la promesa se cumplió, el reino se establece y la restauración comienza. La genealogía también nos enseña que Jesús no se avergüenza de llamarnos humanos. Al identificarse con un linaje marcado por el pecado, la vergüenza y la debilidad, Cristo mostró que vino precisamente por personas así. Él no eligió una línea humana perfecta porque no vino a admirar la perfección, sino a salvar a los imperfectos. Su genealogía predica la gracia antes de que Él se muestra aquí los relatos de cuando Él predicó en Galilea. Y este punto conecta directamente con el corazón del Evangelio. La salvación es ofrecida a todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. No a quienes pasan en limpio sus vidas, no a quienes pertenecen a una familia espiritual respetable, sino a toda persona que cree en Él. Si Dios incluyó aquí en la genealogía de Cristo a gentiles, a pecadores, a mujeres marginadas o a reyes fracasados en el linaje del Hijo, entonces el llamado del Evangelio es verdaderamente alcanzable por todos. Y la encarnación hizo posible nuestra redención. Jesús tomó nuestra historia para poder darnos la suya. Entró en nuestra genealogía para ofrecernos la adopción, nosotros como sus hijos. En Él dejamos de ser definidos por nuestros antecedentes o por nuestro pasado y somos definidos ahora por la gracia consumada. La fe nos une a Cristo y esa unión nos concede una nueva identidad. Mateo 1 entonces acá nos invita a no mirar hacia atrás, sino a mirar hacia adelante. La genealogía de Cristo conduce inevitablemente a la cruz y a la resurrección. El mismo Jesús que nació en esta línea humana cargó en la cruz con todo el pecado de la humanidad. El que heredó una genealogía marcada por la muerte venció a la muerte mediante su resurrección, y la encarnación apunta al sacrificio,
el sacrificio a la salvación. Cristocéntricamente este pasaje nos enseña que Jesús es el eje de toda la historia. Todo converge hacia Él y todo encuentra en Él su significado. Las generaciones pasan, los nombres se olvidan, los reyes caen, pero Cristo permanece. Él es el cumplimiento de sus promesas, el Salvador del mundo y el Señor de la historia. Pastoralmente esta verdad transforma nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Muchos viven atrapados por su apellido, o en su pasado, o en el pecado que hayan cometido. Pero Mateo 1 nos está recordando que la esperanza no está en quiénes fueron tus antepasados. Tu esperanza no está en cuál fue tu pasado, o en las cosas en que has caído, o en tus errores, sino en quién es Cristo. Al creer en Él, nuestra historia queda injertada en la historia de Cristo. Ya no somos definidos por lo que heredamos o por lo que fuiste, sino por la gracia que has recibido. Así la genealogía comenzó con nombres humanos y termina proclamando una verdad eterna. Jesús es el centro, no los nombres. Él es Dios con nosotros, el Emmanuel. Dios por nosotros y Dios por nuestra salvación. Amén. Toda persona que cree en Él, sin excepción, recibe el perdón, vida nueva y un lugar nuevo en la genealogía de la gracia. Amén. A manera de conclusión, la genealogía de Mateo 1 nos deja una verdad profundamente liberadora. Nuestro pasado no nos impide acercarnos a Cristo para salvación. Si Dios no tuvo reparos en mostrar la historia de la genealogía de Cristo, que estuvo marcada por el pecado, fracaso y restauración, entonces queda claro que la gracia no está reservada para quienes creen tener una historia aceptable. Jesús no vino para los que presumen limpieza espiritual, para aquellos que dicen que no pecan nunca, sino para los que reconocen que han pecado y que lo reconocen que necesitan la salvación en Cristo. A lo largo de esta genealogía entonces vemos que Dios no borra las cicatrices de la historia humana, pero sí le da un nuevo significado. Personas con errores graves, personas que tomaron decisiones equivocadas o personas que tuvieron pecados dolorosos fueron incluidas dentro del plan redentor. No porque su pecado fuera pequeño, muchos de esos pecados fueron gravísimos, sino porque la gracia de Dios es mayor. Amén. Y Cristo asumió una humanidad real para salvar a seres humanos reales como nosotros. Por eso, nadie puede decir, mi historia me descalifica. Por mi historia o por mis pecados no puedo ir a Cristo. Nadie puede decir eso. En Cristo, tu pecado o tu historia pasada no tiene la última palabra. La fe abre puerta a una nueva identidad, una nueva familia y una nueva esperanza. Acercarse a Jesús no requiere un pasado limpio, sino un corazón dispuesto a acercarse a Él y aceptarlo como Señor y Salvador. La genealogía de la gracia nos invita hoy a dejar de huir y a venir a Cristo tal como somos, para que Él nos redima, para que Él nos transforme y dejemos de ser lo que éramos antes, confiando en que su salvación es suficiente para todos los que creen en su nombre. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por las bendiciones que tú nos das, por el amor que nos has mostrado, por habernos redimido, Señor. A través de tu linaje nos muestras de que la historia humana siempre ha estado marcada por el pecado, pero que ese pecado, Señor, no nos descalifica, sino que si tenemos fe en ti, te aceptamos como Señor y Salvador, tú nos redimes y nos salvas. Padre Celestial, guíanos hacia ti, Padre. Permite que podamos caminar, que corrijamos las decisiones que estamos tomando de manera incorrecta para poder ser vasos honrosos hacia ti. Guíanos en ese camino, Señor, y susténtanos.
Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.